en estos, la verdad que hermosos webinars, hasta ahora todos estuvieron buenísimos. Contentas de habernos animado a llevarlo a cabo el Centro Gestalt y poder hacerlo gracias a ustedes y a las personas que muy generosamente quieren participar y bueno, y dejarnos lo que saben para nosotros y para todos. Y bueno, y que también contarles que se van subiendo los webinars al canal de YouTube, que hay un canal de YouTube del Centro Gestalt, que también se pueden suscribir, no sé cómo se hace eso, pero seguro que, como ustedes saben, y que está bueno. Y bueno, y creo que abrió como un puente, un canal para, bueno, ir subiendo otras cosas que vamos teniendo, y así, mientras sea este tiempo, y creo que vino para quedarse, será acompañarnos también desde otros lugares, y que el Centro Gestalt esté proyectado en varios espacios. Así que contentas con eso, con el desafío que se nos presenta, y bueno, que se nos va a seguir presentando, y añorando obviamente lo presencial, que en algún momento ya estamos más próximos para hacerlo. Así que bueno, eso desde Centro Gestalt Rosario. Bueno, yo, mientras tanto te iba escuchando y iba silenciando a quienes no habían silenciado. Bueno, en este tercer webinar, que es un seminario a través de la web, estamos recibiendo muy felices, muy agradecidas a Germán Schreck. ¿Está bien pronunciado así, Germán? Perfecto, Viviana, perfecto. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, como a Germán no le gusta los grandes títulos, lo que vamos a anticipar de él es que es de Uruguay, de Paysandú, es licenciado en psicología y es terapeuta gestáltico. Estamos muy felices de tenerte con nosotras, de conocerte a través de la web. Esto es una de las cosas que nos ha facilitado la pandemia, conocernos de esta manera, sabiendo que aspiramos a que en un futuro cercano podamos traerte a Rosario. Quien nos ha presentado, quien nos ha hecho de enlace contigo es Melissa Vázquez, la licenciada Melissa Vázquez, que también vi por ahí que ya se sumó a este webinar. Y ella fue la que, de alguna manera, fue dándonos cuenta de tu trabajo, del trabajo que ella hace, y también fue quien nos trajo tu libro. Así que a partir de leerlo y de saber que sos un apasionado de la profesión, como lo somos Roy y yo, decidimos que eso nos convocaba y nos generaba muchos deseos de conocerte, y en una primera instancia hacerlo a través de este medio. Así que te damos la bienvenida, y desde ya te estamos muy agradecidas por la buena predisposición y la buena onda. Totalmente. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias, Rosario, muchas gracias, Melissa, también por haber hecho este puente, y bueno, estoy muy contento de esta invitación. Por supuesto que ninguno de nosotros hace poco tiempo atrás sospechaba que iba a ser de esta manera. Mucho de lo que planificamos, pensamos, soñamos, sospechamos, fue modificado en muy poco tiempo, y esto es algo que también nos hermana. Por un lado el desconcierto, y por otro lado la adaptación y la búsqueda creativa de formas de poder seguir haciendo esto que amamos, y de poder continuar la vida, como dice nuestro presidente, en la búsqueda de una nueva normalidad. Un concepto que me genera en principio desconfianza. Yo quiero ver cómo va a ser esto de nuevo antes de elegirlo, ¿no? Pero bueno, aceptando eso, ¿no? Y de verdad muy, muy contento por esta invitación, agradecido por todas las personas que nos acompañan hoy. Hoy tuvimos unos minutos previos con Viviana, Rosana, donde bueno, también nos fuimos conociendo aspectos de nuestras vidas, pero además le decía que sabía que varios de ustedes han estado en muchas de mis
de mis webinares y conferencias en este poco tiempo. Entonces mi duda siempre es qué será lo que vienen a buscar de nuevo, porque yo tengo la sensación que siempre hablo más o menos de lo mismo, porque yo sé muy poquitas cosas, pero bueno, les doy vuelta a las mismas cosas y con eso mantengo el interés, ¿verdad? Pero realmente estoy muy contento y es un desafío para mí poder enfocar la conversación y este intercambio de ideas que vamos a tener hoy, tal vez desde una óptica diferente, por lo menos para entretenernos un poco más. Si les parece, comienzo. ¿Quieren decir algo previo? No, Yo no lo único, lo que agregaría para organizarnos y que sea de una manera ordenada es pedirle a todos los que están participando que apaguen sus micrófonos, que vamos a habilitar el chat para cuando después que Germán nos explique y nos cuente cómo es el trabajo, cómo es el abordaje que él realiza, nos van a ir haciendo las preguntas y Roy y yo las vamos a ir leyendo, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a disponer a escucharte. Sí, tal cual. Ok. Bueno, ante la invitación y ver sobre qué hablar y un poco también en la misma línea de la actividad que hizo Melissa hace poco tiempo, nos conocimos con Melissa el año pasado, ¿verdad, Meli? Ya parece que fuera tanto, pero yo perdí la noción de tiempo. Y una de las cosas que encontramos es que sintonizábamos con ideas similares, ¿verdad? Entonces fue un gusto, y siempre es un gusto escuchar cómo ella también, especialmente en Rosario, va sembrando estas ideas, algunas de ellas ideas urticantes, difíciles, como sé que pueden resultar algunas de las que vamos a compartir hoy, pero que en definitiva no tienen más que la intención de poder encontrar formas más efectivas de acompañar, en este caso, a personas que consumen drogas, ¿no? Una temática que por supuesto no es una temática nueva, una temática que no es neutra. Todos nosotros tenemos algún tipo de registro emocional fuerte cada vez que nos enfrentamos a esta temática, entre otras cosas porque es un tema que no nos es ajeno, o de una manera muy directa, o a partir de experiencias familiares, o a partir de amigos, o nuestro entorno, ¿verdad? Y es un tema en el cual yo a veces siento que la Gestalt históricamente ha estado bastante ausente. Hoy vamos a hablar de la Gestalt y el abordaje de adicciones, específicamente eso, ¿no? Primero fue una cuestión personal que les voy a contar en un ratito, y precisamente esta cuestión de preguntarle a mis referentes en Gestalt de la época, bueno, cómo la Gestalt aborda estas temáticas, y no encontrar mucha respuesta. Mi primera sensación fue que tal vez era porque, como la Gestalt también fue pionera y trabajó mucho en base al uso de sustancias psicoactivas en la búsqueda de estados alterados de conciencia, bueno, mi idea era, bueno, tampoco se preocupó mucho, para decirlo con claridad. En general, los gestálticos históricamente fueron muy consumidores. Hoy los muchachos dirían falopero. Yo creo que sí, que en realidad en la historia y la psicología en general, pero específicamente en la Gestalt siempre fueron muy faloperos. Entonces, mi idea era, bueno, entonces, ¿para qué se van a ocupar de esto, no? Es como que yo me ponga a trabajar sobre alimentación saludable, es como una cuestión rara, ¿no? Pero sí, a lo largo del tiempo me fui dando cuenta que claro que la Gestalt abordó el tema de drogas, no desde el enfoque tradicional desde el cual yo me había formado. Entonces esta historia, que en realidad empieza mucho antes, en este libro del cual Viviana hace referencia, yo cuento algo de mi historia con relación a los boliches, pero no me voy a ir tan atrás, me voy a ir un poquito más a un momento de mi vida, y si logro con éxito compartir... Yo tengo la clase, sí. Si logro compartir la presentación, voy a mostrarles solo algunas fotos, ¿verdad? Solamente algunas fotos, que para mí
una época parecida a cuando comenzó todo, ¿no? No sé si se ve ahí. ¿Me confirman? Sí, Germán, se ve, Ahí. pero ponelo desde el... Eso, ahí está. Ahí va. Bueno, ese muchachito era yo, con muchos pelos de más, con unos cuantos kilos de menos, y era mi época de estudiante. Era mi época de estudiante universitario. En realidad, ustedes también entenderán, yo cumplí 50 años hace poco, en esa época no teníamos el acceso a cámaras como tenemos hoy, entonces no tengo muchas fotos. Me hubiera gustado tener una foto más del inicio. Yo empecé a trabajar en la temática de drogas alrededor del año 92, estando en facultad, interesado por la temática, me decido ir a... Estoy escuchando algo, esperá que lo silencio yo desde acá. Ahí va. Decido empezar a acercarme a esa temática, para la cual en esos años, principios de los 90, por lo menos en Uruguay, no había oportunidades de formación sobre el tema. Si querías aprender, tenías que acercarte a la gente, ¿no?, que trabajaba en esa temática. Lo hice y entré a un equipo, me acerqué al equipo de farmacodependencia del Hospital Maciel en Montevideo, que era el primer centro de tratamiento ambulatorio de referencia nacional, donde estaban los que fueron pioneros en la temática. Realmente personas de gran experiencia, todas ellas formadas en el exterior en el tema, y yo me acerqué siendo estudiante diciéndole, bueno, a ver, estoy interesado en este tema, quiero aprender y me puedo quedar acá con ustedes. Y bueno, me quedé 6 años compartiendo ateneos, compartiendo algunas entrevistas, aprendiendo desde la práctica sobre este tema. Un dato interesante era que este centro del Maciel estaba en esa puertita chiquita que ustedes ven detrás de un auto azul que hay ahí. Era una puertita donde no había ningún cartel, no había nada que indicara que ahí había un centro de tratamiento para personas que consumen drogas. Y no es un dato menor, porque en Uruguay en los 90 no hablábamos de drogas. Era un tema tabú. Era un tema desde el cual las personas se acercaban con mucho miedo, con mucho misterio, y que las formas de tratamiento básicamente eran lo que serían residenciales, o sea, centros donde las personas se internaban, pero era un tema del cual no se hablaba. Pero también había una forma de entender las drogas que fue la forma en la que yo aprendí al inicio, ¿verdad? Considerando a la droga como algo que podía atacar a las personas y que se apoderaba de la vida de la gente y la transformaba en otro tipo de persona. Esta idea de la droga como algo que cae en la vida de las personas, fíjense que hasta el día de hoy utilizamos para hablar de cuando una persona comienza con un uso problemático de drogas, muchas veces utilizamos la figura de cayó en la droga, ¿no? Y por ende, cuando hablamos de alguien que se recupera, hablamos de salir de la droga. Cuando no, los que trabajamos en esto, a veces nos creemos que nosotros sacamos a la gente de la droga. Pero la imagen es la imagen de algo que viene desde la afuera y que a partir de su sola presencia y de irrumpir en la vida de las personas, hace que las personas perjudiquen su vida y entren como en una caída libre de deterioro de su salud, de su economía, de su vida familiar, de su vida afectiva. Por supuesto, no vamos a profundizar mucho hoy en esto, pero esta idea de la droga, como siempre digo, no es una idea inocente y mucho menos es una idea que provenga de estudios universitarios, científicos o de laboratorio, ¿verdad? La imagen, la imagen que tenemos de la palabra droga, en realidad proviene de una estrategia geopolítica de instalar
a la droga como un enemigo desde el cual hay que proteger, ¿no? En el libro yo hago todo un raconto histórico donde hablo de lo que fue primero en los años 30, lo que fue luego de la ley seca, lo que fue más adelante la presidencia de Nixon, la presidencia de Reagan, donde desde el gobierno y a nivel global se empieza a instalar a la droga como un enemigo del cual alguien nos tiene que proteger. Pero sin meternos tanto en esa cuestión histórica, simplemente voy a referirme a una señora que fue como la imagen, el buque insignia, diríamos, de lo que fue la lucha contra las drogas y que además impregnó en todos nosotros una idea de las drogas que ha sido más nociva que positiva. Les voy a presentar a esta señora, que yo estoy seguro que la conocen. A ver por ahí. Bueno. Esta es la imagen que les decía. Esta señora, ¿verdad? Todas y todos conocemos a esta señora. Esta señora se llama Nancy Reagan y fue la encargada de una campaña a nivel global que se llamaba Solo dile no a las drogas. ¿Conocen eso? ¿Me hacen gesto con la cabeza? ¿Han escuchado? ¿Verdad que sí? A partir del libro y de mi trabajo he tenido la bendición de, durante todo el año pasado, de viajar mucho. He viajado por varios países. Estoy en abstinencia de aeropuerto, les cuento también, pero ya va a volver. Y algo interesante es que en todos los países de América y también en Europa, donde he estado, siempre encuentro algún tipo de propuesta preventiva basada en este principio. Solo dile no a las drogas. El just say no, ¿verdad? Y me quiero detener ahí un momentito, sobre todo para que analicemos y pensemos cómo esta propuesta ha impregnado en nosotros ideas muy equivocadas acerca de las personas que consumen droga, ¿verdad? Primero, la propuesta solo dile no a la droga, primero nos invita a algo que es francamente imposible, ¿verdad? Que es establecer un diálogo entre una persona y un objeto inanimado. Y sobre todo esperar que eso tenga algún resultado. Es muy loco, ¿verdad? Pero esta idea de que si yo quiero dejar de tomar alcohol, yo solamente tengo que establecer una conversación con una botella de vino y mirarla fijamente a los ojos y solamente le tengo que decir no. Suena ridículo, ¿verdad? Pero es la idea que a veces tenemos de cómo las personas se relacionan o cómo pueden dejar las drogas. De ahí también nos viene a nosotros esta idea de que a los adictos les falta voluntad. ¿Por qué es tan fácil? Es solo decirle no. ¿Y cuántas veces, tratando de ayudar a un adicto o a una adicta, le dijimos, pero es que vos no pensás en tu familia? ¿Qué te cuesta dejarlo? Si es tan fácil, ¿no? De ahí también la idea de que los adictos son personas débiles, flojas dirían en México. Porque si es tan fácil decirle no, es lo que hay que hacer. Este tipo de enfoques, más que ayudar, porque además los datos son elocuentes, toda la campaña del Just Say No y su contraparte más geopolítica, que es la guerra contra las drogas, ha demostrado una absoluta ineficacia y no ha mejorado ninguno de los indicadores a lo largo de estos 30 años, con lo cual es interesante ver cómo esta idea todavía sigue calando hondo a las personas. Y esto para mí tiene una explicación muy sencilla. Y es que también para nosotros es mucho más fácil pensar que el culpable o la culpable de que mi esposa, que mi hijo, que mi esposo
se esté drogando, que la culpa es de otro, y es la droga. Hay una anécdota que no sé si ustedes, no es una anécdota, es una situación histórica que yo uso mucho en mis cursos, porque me la acuerdo de memoria. No recuerdo bien la fecha, esto puede ser tal vez hace 10, 15 años atrás. Ustedes saben bien que un ídolo deportivo como Diego Armando Maradona, además argentino, tuvo un papel preponderante en la lucha contra las drogas, ¿no? Él fue la cara visible de campañas políticas en la época de Menem con relación a la lucha contra las drogas, ¿no? Y recuerdo que en esos tiempos un periodista le preguntó: ¿qué le parece, Diego? ¿Qué cree usted que habría que hacer para que los jóvenes no se droguen más? Y Diego, seguramente desde su mejor buena voluntad, pero con nulo conocimiento teórico de la temática, mirando al periodista le dijo: ¿sabe lo que habría que hacer? Habría que empapelar todo Buenos Aires con carteles que digan "maldita cocaína". ¿Ustedes se acuerdan de eso? No, ¿verdad? Yo sí. ¿Saben lo que sucedió al otro día en Buenos Aires? Amaneció empapelada de carteles que decían "maldita cocaína". Yo no sé si esta estrategia fue evaluada, pero yo sospecho que ningún metabolito de cocaína se sintió echado de la ciudad de Buenos Aires o de la Argentina, y tiendo a creer que los niveles de consumo se mantuvieron estables. Ahora, esto que parece ridículo ha sido la lógica de la mayoría de las campañas preventivas de los gobiernos de América y de Europa en los últimos años. Y es una locura. Es una locura. Sí, Ernesto, tranquilo, hasta ahí voy a hablar de Diego, no voy a hablar más. Me está apretando Diego Vitale, simplemente para ilustrar, ¿verdad? Aquí hemos tenido ejemplos maravillosos, como hace 20 años el Ministerio de Salud Pública de Uruguay de la época emitió un manual de prevención para adicciones, donde en uno de sus apartados, para prevenir el consumo de drogas en los jóvenes, proponía practicar alpinismo. En Uruguay, porque ustedes capaz tienen más chance de practicar alpinismo que nosotros. Nosotros somos una penillanura suavemente ondulada, en lo geográfico y en la forma de pensar también, pero no hay forma de practicar alpinismo acá. Evidentemente, tomaron manuales europeos, simplemente lo tradujeron como pudieron y los largaron. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando nosotros ponemos el foco en la droga, en la sustancia, ¿sí?, nos estamos perdiendo del verdadero sentido y de lo que de verdad hay que trabajar con una persona que consume drogas. Parte de esta historia también tiene que ver con mi comienzo simultáneo entre lo que fue el trabajo con personas que consumen drogas y mi formación como terapeuta gestáltico, ¿no? Muchos de los presentes tienen claro lo que es la Gestalt, otros no, los invito a investigar, porque realmente es una mayoría, es un genial enfoque terapéutico. Pero, ¿qué me pasaba? Por un lado, mientras yo estudiaba Gestalt, el resto del equipo que trabajaba conmigo se encargaba de decirme todos los días que la Gestalt no servía para trabajar con adictos, que el único enfoque válido a nivel terapéutico era, en esa época, del conductismo, luego fue cognitivo-conductual, ¿verdad? Y yo, ¿qué es lo que me pasaba? Que empecé a sentir un desdoblamiento, ¿no? Me formaba en Gestalt, quería seguirme formando en Gestalt, pero no encontraba una forma gestáltica de trabajar con los pacientes adictos en el lugar donde estaba. Entre otras cosas, porque el enfoque tradicional, la manera en la que yo fui formado sobre los adictos, en realidad es de lo más antigestáltico. Es un enfoque absolutamente antigestáltico. Fíjense,
Yo fui formado con la idea, primero, de que el adicto es un enfermo. Es una discusión preciosa, ¿verdad? Cuando quiera la damos. Pero, para no darla en este momento, sí está claro que desde el enfoque tradicional de la enfermedad, el adicto era alguien que no era responsable de su adicción. Es más, la idea era que las personas que venían al servicio donde yo trabajaba, venían para que yo los cure, porque ellos no tenían nada para hacer. Habían caído en garras de la droga. De ahí también que esta idea de que el adicto es alguien impotente. Hoy en día hay literatura, la gente de Alcohólicos Anónimos, con quien tengo un profundo respeto, y me invitan con frecuencia a actividades que ellos hacen, tiene un enfoque de la adicción y desde su literatura una de sus frases es: somos impotentes ante el alcoholismo, ¿verdad? Pero además, yo fui formado con la idea de que el adicto es alguien contagioso y peligroso. Primero porque es contagioso, y fíjense si hasta el día de hoy todavía no vamos pensando en estos términos, porque un adicto puede hacer que otros se vuelvan adictos, ¿no? Quienes trabajamos con familias sabemos que este miedo está presente. Sabemos que hay familias que dicen: yo a mi hijo lo voy a sacar de tal instituto, o de tal escuela, o de tal liceo, porque ahí hay mucha droga. No, el problema es que mi hijo se junta con estos otros que consumen, y a partir de ahí él va a empezar a consumir. Pero además es peligroso, porque tenemos la idea de que el adicto es alguien que no responde por sí mismo, ¿verdad? Porque la droga lo transforma, porque la droga lo convierte en alguien que no es. Quienes hemos tenido experiencia de trabajo con personas que han sufrido violencia doméstica, violencia en su hogar, hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, mujeres que dicen: pero no es él el que me pega, no es él el que me golpea, es el vino. Porque cuando él no toma es otra persona, pero el vino se apodera de él y él pierde la conciencia. De la misma manera que a muchos hombres les gusta decir, por ejemplo, que, bueno, que fueron infieles por lo que consumieron, ¿no? Algo así como que el alcohol vuelve infieles a hombres devotos de su matrimonio. Honestamente, y esto lo digo como hombre, les advierto, no es real. No es real. Algunas mujeres también, ¿verdad? Y ahí fíjense, estos conceptos son conceptos que van a contrapelo de los principios básicos de la terapia Gestalt. Entonces me encontré en un momento siendo gestáltico con grupos o con pacientes en mi consultorio luego que me recibí, y no siendo gestáltico en el trabajo con adictos. Tuve una crisis personal, entre otras cosas me mudé a la ciudad de Paysandú, me casé, bueno, formé mi familia, y dentro de las opciones de desarrollo profesional y laboral, decidí no trabajar con adictos, porque no me sentía cómodo en el momento, no me sentía integrado. Y como dicen los adictos, es muy difícil salir de las drogas. Cuando quise acordar, estaba nuevamente queriendo trabajar en la temática, yo estaba trabajando en la intendencia de aquí de Paysandú, lo que vendría a ser la municipalidad, y me propusieron, porque además sabían de mi formación anterior en drogas, que trabajar esa temática. Pero ahí, año 2005, 2006, decido que no quiero escindirme más. No quiero volver a tener esta doble vida como lo hablo en el libro. Entonces lo que me planteo es encontrar una forma gestáltica de trabajar con personas que consumen droga. Y les confieso que no fue una tarea fácil. En principio, mi búsqueda de referentes, mi búsqueda de literatura. No fue sencillo. Tuvo que ver también con una situación política en Uruguay,
Ustedes saben que Uruguay es el primer país de Latinoamérica en haber regulado el consumo de cannabis, el consumo de marihuana. Y en esos años fue donde se empezó la discusión, que luego, algunos años después, dio lugar a una ley que hoy en día regula el consumo de cannabis. En diciembre del 2014 se promulga esta ley, pero todos esos años previos, donde yo estaba también con esta efervescencia de querer encontrar una forma gestáltica de trabajar, también propició que pudiera acceder a autores, a libros, a ideas, que misteriosamente hasta el momento yo no había podido acceder, no llegaban aquí. Porque también decir las cosas que hoy digo tiene que ver con un contexto. Las cosas que hoy digo o que escribí hace poco en mi libro, yo no me hubiera animado a hacerlos a principios de los 2000, ¿verdad? Hasta el día de hoy, y eso también lo hemos hablado con colegas, plantear una mirada disidente a lo que es la mirada oficial tiene un costo importante a nivel profesional y a veces a nivel personal también, ¿no? Pero como ahora estoy más viejo, ya hay cosas que no me importan nada, no tengo muchas cosas que probar, ya más o menos estoy seguro de lo que sé y de lo que no sé. Hoy sí, y a lo largo de esos años, me fui animando a pensar diferente. Y eso también es un proceso difícil, ¿no? Porque la primera certeza que tuve fue que para trabajar de manera gestáltica con usuarios de drogas, tenía que hacer un cambio de paradigma. Ni más ni menos. No había término medio para mí. Y muchos de nosotros sabemos que los cambios de paradigma son procesos dolorosos, procesos enojosos. Melissa se debe acordar, porque ha asistido a algunas de mis conferencias, que sabe que yo advierto que a las personas que me están escuchando, les cuento que es probable que se enojen con las cosas que yo digo. Porque me ha pasado. Y porque me pasó a mí cuando empecé a permitirme escuchar ideas diferentes y miradas sobre este tema a las cuales antes yo no me permitía ver. Y en la búsqueda de este enfoque gestáltico, fui como encontrando, en principio, algunos conceptos y algunas claridades, ¿no? Primero, el uso de drogas no es algo nuevo, ni en Argentina, ni en México, ni en Paraguay, ni en Uruguay, ni en cualquier país del mundo. O sea, el tema de las drogas no es un tema de ahora. En el libro hago algo que me gustó mucho, me llegó a través de una obra de teatro, que se llamaba, la obra de teatro se llamaba Tangos Drogos, y que provenía de un libro de un uruguayo que se llamaba El tango y la droga. Yo los invito, y las invito a escuchar, a leer algunos textos, algunas letras de tango, donde muestran con claridad que en el Río de la Plata, el uso de sustancias, como por ejemplo la cocaína, era no solo legal, sino además socialmente aceptado e integrado a la vida de los rioplatenses, ¿no? Puedo hacer un sinnúmero de referencias. Por ejemplo, en esa época la cocaína le llamaban la cocó. Entonces van a encontrar en muchas letras de tango referencias claras al consumo de la cocó, del opio, de la morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina, ¿no? Esas letras que nos muestran que en una época las drogas que hoy son consideradas monstruos convivían perfectamente con nosotros. Pero sin ponernos tan tangueros, sí sabemos que todas las culturas y la mayoría de las culturas de la humanidad han tenido incluido en sus rituales el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Nuestras culturas indígenas, hasta el día de hoy, en muchas ceremonias y con fines muy claramente definidos, usan sustancias. Pero además hay un autor que siempre cito, perdón por la repetición a quienes me están escuchando una vez más, un autor que se llama Oriol Romaní, que dice que el uso de drogas
sería parte de las conductas de autoatención inherentes a toda cultura humana. Y es una frase en la que yo me quiero detener un segundito, ¿verdad? Porque primero que nada plantea un concepto interesante. Primero, esta cuestión de globalidad. El consumo de sustancias es inherente a toda cultura humana. Pero además Romani habla de conductas de autoatención. Y la autoatención, la Organización Mundial de la Salud, la define como todas aquellas acciones que una persona emprende para estar mejor, para sentirse mejor, para curarse. Y ahí es interesante, ¿verdad? Porque a muchos de nosotros nos dijeron que la gente usaba drogas para lastimarse, que usaba drogas para perjudicarse, que usaba drogas para perjudicar a su pareja, a su familia, ¿verdad? Y ahora resulta que este señor nos dice que las drogas se usan para hacerse bien. Y ahí, claro, seguramente nuestra cabeza va a empezar a querer hacerse para sí, pero algunas drogas sí y otras no. Pero, ¿no? Y es interesante. Y la realidad no. Todos los usos de drogas los hacemos para hacernos bien, aunque nos hagan mal. ¿No? La veo a Sofía tomando mate ahí y Rosana también, ¿verdad? Una pregunta a todos los que somos materos. Nosotros nos levantamos por la mañana mientras calentamos el agua diciendo, bueno, me voy a generar un poco más de acidez estomacal, voy a apuntarme unos números para una buena úlcera, uy, qué ganas tengo hoy de tener mal aliento, qué ganas tengo de no dormir bien de noche. ¿Verdad que no hacemos eso? ¿No? No sé si sabían que el Río de la Plata tiene un índice mayor de cáncer de esófago que el resto de la humanidad, ¿no? Y tiene mucho que ver con el agua caliente pasando por la garganta. Muchos de nosotros no ignoramos esto, pero sin embargo seguimos consumiendo. ¿Por qué? Porque nos hace bien. Aunque nos haga mal, nos hace bien. Ninguno de nosotros toma café para alterar sus nervios. Nadie consume drogas para hacerse mal. Y esto es lo primero, porque a partir desde el enfoque gestáltico, una de las propuestas es trabajar con lo que es, como dicen los maestros, ¿no? Con encontrarle el sentido a ese consumo, ¿sí? Oriol Romaní, yo estoy leyendo mensajes acá tratando de no distraerme, pero Oriol Romaní es el autor. Después, si quieren, nos comunicamos y les paso bibliografía y cosas. Y en mi libro hay una bibliografía bastante extensa. Entonces, ahí fue el primer cuestionamiento. Entonces resulta que la gente no es que se droga para hacerse mal. Entonces, ¿no será que los problemas que las personas tienen con las drogas, será que no comenzaron con las drogas? Porque fíjense que descubrí en mí, y ahí yo les pido que se traten bien, yo no me traté bien al principio. La verdad, cuando me di cuenta de esto, me bajoneé, me sentí muy, muy culpable por los errores que había cometido, y qué tarado que fui de haber dicho esto. ¿Por qué? Porque yo me recordaba muchas veces diciéndole al adicto, pero es que tenés todo para ser feliz. Pero mirá la vida maravillosa que tenés. Pero mirá la familia hermosa, la pareja maravillosa. ¿Qué ganas tenés de arruinarte la vida con las drogas? Pensando eso, que los problemas de esta persona empezaron en su encuentro con la sustancia. Y en esta búsqueda gestáltica sí me encontré, a partir además de trabajos de tesis españolas, de personas que me he encontrado en la vida y que me han aportado, encontré que una de las primeras referencias que hay en la literatura gestáltica tiene que ver con un autor contemporáneo que se llama Paolo Baiocchi. Lo tengo de amigo en Facebook. Me ha dado vergüenza todavía saludarlo, pero realmente una persona que en su momento fue importante en mi vida. ¿Por qué? Porque Claudio Naranjo,
en un libro que se llama Gestalt de Vanguardia, del año 2014, lo cita a Baiocchi, donde Baiocchi habla de que cuando una persona es adicta a las drogas, siempre hay un problema original. Él le llama así, problema original. O sea, un adicto no tiene un problema, por lo menos tiene dos. Uno, por supuesto, que es su consumo de droga. Y quieren que le diga una cosa, es el problema más fácil de solucionar. Yo coordino un equipo multidisciplinario en la Mutualista que en Paysandú, trabajamos con personas que consumen drogas desde hace más de 10 años, ¿verdad? Y lo que yo le digo a mis pacientes es que dejar las drogas es la parte más fácil. Dejar las drogas es facilísimo. Nuestro cuerpo es maravilloso. Por supuesto que no niego el efecto adictivo a nivel físico de las sustancias, por eso son psicoactivas. Ahora, el efecto psicoactivo y la presencia de esas sustancias en el cuerpo no dura más de 15 o 20 días. Nuestro cuerpo es tan sabio que en un plazo muy breve es capaz de autolimpiarse. Cualquiera de nosotros que un día decida dejar de tomar mate, al poco tiempo su cuerpo va a estar limpio y su cuerpo no le va a pedir mate, como no va a pedir ninguna droga. Entonces, el problema de la sustancia es la parte más fácil. Como decía un amigo, he hecho como 40 tratamientos para dejar de fumar, todos funcionaron, porque lo más fácil es dejar. Lo más difícil es no volver a establecer ese vínculo con la sustancia. Y ahí es donde aparece el segundo problema. ¿Por qué? Porque la droga, en realidad, viene a aliviar algo preexistente o algo que tiene que ver con el ambiente. Lo estamos experimentando muchos de nosotros. Hemos aumentado notoriamente nuestra ingesta de alcohol durante la pandemia. Hemos aumentado nuestra ingesta de alimentos. Todos hacemos chiste de lo gordos que vamos a salir de esto, ¿verdad? Hemos aumentado a veces la cantidad de horas frente a un televisor, porque también yo puedo, esto no lo aclaré, pero está bueno, puedo ser adicto no solo a sustancias, sino también a conductas. Hoy hablamos de la adicción a las pantallas, adicción a vínculos afectivos, en fin, al trabajo. En esta pandemia particularmente, hay dos adicciones sin drogas, como les llaman los españoles, cuyos portadores la están pasando muy mal. Uno son los adictos al trabajo, realmente la están pasando muy mal en esta situación, y muchos de ellos han empezado a consultar porque no se aguantan a sí mismos. Ellos te dicen que no aguantan a su mujer y sus hijos, pero la realidad es que no se aguantan a sí mismos, ¿verdad? Y el otro son las personas que son adictas a los vínculos afectivos. No sé si ustedes sabían que en varios países, en Uruguay hubo, grupos de autoayuda al estilo Alcohólicos Anónimos que se llamaban Mujeres que Aman Demasiado, ¿no? Que son grupos de autoayuda a mujeres que establecen vínculos de dependencia. Entonces, sigo un poquito más y después vamos a algunas preguntas. Desde este enfoque gestáltico, y especialmente nutrido por todo lo que fue el trabajo de la doctora Adriana Schnack, nuestra querida Nana, Claudio Naranjo, por supuesto, dos referentes indiscutibles de la Gestalt histórica de Sudamérica y de muchos países del mundo, empecé a encontrar que en realidad las drogas no son el problema. Y de ahí el título de la webinar de hoy. Que en realidad el consumo de drogas no es una enfermedad. Todo esto, las drogas y el establecimiento de un vínculo de dependencia, hoy en día yo lo enfoco como un síntoma. Como un síntoma que si yo estoy dispuesto a escucharlo realmente, nos va a llevar a mi paciente y a mí hacia lo que es su verdadero problema.
Por supuesto que esto no es fácil, y esto no vamos a aclararnos, pero yo entiendo a la gente que quiere pasarse toda su vida hablando de drogas. Es más, quienes tengan experiencia de trabajo con adictos, saben que en general los adictos no tienen problema de hablar de drogas. Es más, tienen hasta cierto placer de hablar de eso, y vienen y te cuentan lo que consumieron, y vienen y te cuentan las situaciones de riesgo en las que se involucraron, y vienen y te cuentan en la búsqueda de enganchar con este morbo que nosotros también tenemos. Y el problema es cuando quedamos enganchados, y se nos va todo el encuentro hablando de sustancias, ¿no? Por ejemplo, en los grupos terapéuticos que yo coordino, nunca le preguntamos a la gente si consumió drogas o no. Es más, cuando ellos nos quieren contar, le decimos, bueno, está bien, ¿estás contento? Ya nos contaste. Ahora háblanos de vos, decinos qué te pasa, cómo te sentís. Claro que desde los terapeutas, esto lo hablo mucho con equipos, parte de mi trabajo también es acompañar a equipos multidisciplinarios de varios países en esta tarea. Desde los terapeutas tiene que haber una disposición para hablar de otra cosa que no sean drogas, ¿no? Como hablábamos con un equipo en México el año pasado, fácilmente nos podemos volver burócratas de la ayuda en esta temática, ¿no? ¿Qué sería? Ellos le llaman godines, tiene un nombre muy gracioso, ¿no? Ser godines en la ayuda a personas que consumen drogas es simplemente como pasar un trámite. ¿Qué consumiste? ¿Cuánto consumiste? ¿Te fue bien? ¿No te fue bien? Bueno, recaída, bla, 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 bla. Todo enfocado en la droga. Bueno, hay personas que eligen trabajar así y está bien. En lo personal, y además desde el enfoque gestáltico, esto es hacer un trabajo absolutamente a medias. Y es no enfocar el problema donde verdaderamente está. Y cuando de verdad nos animamos a mirar más allá de la droga y a escuchar este síntoma, les aseguro que el problema se expresa. Entonces, para ir redondeando, algunas cosas que a mí me ayudó mucho la Gestalt y que lo planteo desde esta construcción de un enfoque gestáltico que después durante los años me fui encontrando otros referentes. Bueno, en Argentina, en Buenos Aires tienen a Mirta Domato, que es una de las principales referentes de la temática del agua. Hay personas que están trabajando muy bien en la temática, está Meli, que está viajando a Rosario, y desde ese enfoque gestáltico, algunos conceptos. Primero, hablar de la importancia de la autorregulación organística, y lo que hoy se habla desde la Gestalt relacional de lo que es el ajuste creativo. Entender que la búsqueda de equilibrio en todos nosotros, la búsqueda de bienestar, no necesariamente implica una mayor salud. Tomar mate no es saludable, tomar café no es saludable, tomar alcohol no es saludable, fumar no es saludable. Pero muchas veces son conductas que buscan un equilibrio en nosotros para afrontar situaciones del presente o para poder sentirnos mejor con situaciones que nos hayan pasado. Otra cosa importante que para mí es un distintivo y que muestra la eficacia de la terapia Gestalt en el abordaje de personas que consumen drogas, es el trabajo permanente en el aquí y ahora. Los usuarios de drogas todas las veces hablan del pasado o del futuro. Y enfocar en ellos en el presente es el desafío terapéutico más importante. De la misma manera que lo es la importancia del contacto. Acompañarlos e invitarlos permanentemente, más que hablar de drogas, que empiecen a trabajar su capacidad de contacto. Su contacto corporal, el contacto con sus emociones, pero además el contacto con otros, que históricamente ha estado mediatizado por el uso de sustancias, o cuando vemos, por ejemplo, adicciones relacionadas a pantallas, son personas que no se permiten el contacto piel a piel, presencial, sino que siempre necesitan esto. Esto está bien. Yo realmente hablaba hoy con mis queridas colegas que he descubierto posibilidades que a través del uso de la tecnología, que yo antes no las conocía.
Ahora bien, esto no es lo mismo. Y hay personas que solo pueden establecer vínculos a través de mediatizar con la tecnología. Y de ahí la importancia del contacto. Otro concepto gestáltico que además el año pasado con Melissa y con una muy querida colega de España, Alfonsi, presentamos en el congreso que se hizo en Santiago de Chile sobre Gestalt investigación, un trabajo sobre el awareness en el tratamiento de usuarios de droga. Y el concepto awareness es un concepto riquísimo de la terapia Gestalt. Pero para resumirlo y tratar de explicar la importancia, es precisamente esto. Poder hacer la conexión no solo intelectual, no solo racional. El awareness no es solamente un insight, sino que es la capacidad de que todo mi ser pueda acceder a una nueva mirada y un nuevo entendimiento de mi realidad, lo cual hace que a partir de ahí mi vida cambie. Y el trabajo principal en la terapia con personas y en las propuestas terapéuticas no es hablar de drogas, es acompañarlos al awareness, en sus 3 niveles, a su forma, a su tiempo, pero que esa persona pueda hacer esas conexiones para poder encontrar el problema original o lo que le está pasando hoy en su presente, y a partir de ahí sí poder hacer las modificaciones para establecer con las sustancias o con la conducta adictiva un vínculo diferente. Otro concepto clave en la terapia Gestalt tiene que ver con responsabilidad. Y ya se imaginan lo opuesto que es este enfoque al enfoque tradicional de trabajo con drogas. Claro que sos responsable de tu adicción. Y tan responsable sos que sin vos no hay tratamiento. Sin vos no hay posibilidad de cambiar nada en tu vida. Y eso hace que los terapeutas tengamos que tener un ejercicio de paciencia infinita y entender que acá no se trata de hacerte hacer nada. Y es frustrante y es difícil porque yo veo cómo las personas se deterioran, yo veo cómo pierden su familia, su casa, su dinero, y muchas veces están a punto de perder la vida. Pero ahí el trabajo es de una profunda humildad de los terapeutas, entendiendo que su responsabilidad y encontrarse es a la misma vez encontrar su poder y su capacidad de cambiar en su vida lo que esa persona elige cambiar. Hay muchas técnicas gestálticas bien interesantes. Una que estoy usando con mucho interés es la técnica silla vacía, o silla caliente, le llaman algunos autores, que es establecer un diálogo reparador, un diálogo que me lleve al insight, con la conducta o con la sustancia con la que estoy teniendo un vínculo de dependencia. Concepto fundamental de Peirce, de sus primeros libros, que es el concepto de agresividad dental, lo plantea él, ¿no? Y esto trabajo mucho con los equipos, porque los equipos tenemos que desarrollar la capacidad de ser sanamente agresivos, no violentos, eso es otra cosa, pero sí de ser agresivos y de acompañar a nuestros pacientes a que aprendan a hacerlo. Una característica de los adictos es su gran dificultad en poner límites. Primero, porque no han tenido una buena escuela. Seguramente provienen de familias donde la puesta de límites no es el fuerte. Ya veremos por qué. Pero ellos no pueden poner límites ni en su propia vida, ni en las agresiones que puedan sufrir en sus vínculos. Entonces, trabajar con ellos esta capacidad de la agresividad es clave. El trabajo con la familia es un capítulo aparte. Tanto es un capítulo aparte porque las propuestas formativas que nosotros hacemos, tenemos diseñado un seminario específico sobre trabajo con la familia y el entorno afectivo del usuario de droga. La mirada sistémica es una mirada netamente gestáltica, es una mirada que implica ver a la familia, no como alguien que está padeciendo el consumo de drogas, sino como alguien que es parte
absolutamente necesaria de esto que está ocurriendo. De ahí que el concepto de codependencia o de coadicción son conceptos que hay que trabajarlos mucho, porque no hay recuperación, rehabilitación o salida, o como le quieran llamar, a un adicto si no se hace en conjunto con su entorno familiar y sus referentes. De ahí que tener esta mirada gestáltica es imprescindible. En los procesos de tratamiento, en las propuestas terapéuticas, tiene que estar incluida la integración corporal, el trabajo con el cuerpo de la persona que consume drogas. Un cuerpo que seguramente fue muy castigado, que seguramente fue ignorado. Cuando empezás a ver las historias de las personas que consumen drogas, te cuentan episodios de mucha lesión corporal. Son personas que están muy desconectadas de su cuerpo y que desde ahí hacen las cosas que hacen. Entonces reintegrarlos, acompañarlos a que puedan volver a habitar ese cuerpo de una manera amorosa, que aprendan a cuidarse, que aprendan a cuidar ese cuerpo, es fundamental. Como es también fundamental el trabajo con el ego de todos nosotros, de los ayudadores, de los terapeutas, ¿verdad? Somos bichitos que a veces nuestro ego nos hace zancadillas importantes, y en esta temática especialmente, ¿verdad? Porque siempre tenemos un otro que nos viene buscando para que lo salvemos, para que lo curemos, ¿no? Puede venir el usuario de drogas pidiéndonos que lo saquemos de la droga, puede venir esa madre, ese padre, entre llantos, pidiéndonos que rescatemos a su hija o a su hijo de la enfermedad. Y el problema de todo esto es creernos que somos capaces de eso. Y ahí nos mandamos el error del siglo, ¿verdad? Creernos que tenemos la capacidad de poder sacar a alguien de la droga. De verdad que no lo tenemos, si quieren lo discutimos en algún momento, pero es clave el trabajo con el ego de los ayudadores, sobre todo para no quedar en situaciones donde nos atrapamos. Y ahí aparecen estas dos palabras que todos los que trabajan con personas que consumen drogas identifican con claridad. Cuando le preguntás, ¿cómo es tu trabajo? Y es un trabajo muy frustrante. Es agotador. Bueno, ¿no será que es frustrante y agotador por el lugar donde nos ponemos a la hora de trabajar? ¿No será que esa frustración proviene de creernos que tenemos que ser capaces de algo que no lo somos? Para ir terminando y abrir un espacio de preguntas, si le parece, Rosana, si les parece, Viviana. Simplemente dejarles una frase del maestro Claudio Naranjo, una referencia gestáltica para todos los gestálticos de Latinoamérica y del mundo, alguien que nos abandonó hace muy poco tiempo, y una frase que también comparto cada vez que tengo oportunidad, que dice: todas las dependencias son compensaciones al problema y no el problema en sí mismo. Las compensaciones se vuelven compulsivas porque son la forma más rápida que una persona tiene de crear placer. Y el placer, gente, y esto es muy importante, el placer es el mayor anestésico del mundo. No pensemos el placer solo desde su dimensión hedónica. ¡Uy, qué placer! No, cuidado, el placer salva vidas y muchas veces nos está salvando la nuestra, en la medida que podemos aferrarnos a una conducta o a un consumo que nos brinda esta capacidad de seguir con vida. Porque las drogas no son una forma de matarnos. Las personas que consumen droga no buscan terminar su vida, sino todo lo contrario. Lo que buscan es poder seguir aferrándose a la vida, aunque esa vida se esté haciendo insostenible. Por ahí. Oh, wow. Acá están pidiendo, Germán, si podés repetir la frase de Naranjo. Sí.
Wow. Canto. El... Bueno, ahora sí me doy cuenta que estoy hablando en silencio. Sí, ahora sí. Claro. Les contaba, a ver si... no sé si ya lo vieron a la imagen o no. Sí, espectacular. Ok. Les contaba que ese dibujo es de Pedro Dalton. Pedro Dalton es un músico y artista plástico uruguayo que en Buenos Aires tiene una banda que se llama Chillan las Bestias y que es bastante conocido en el círculo del rock y que además tuvo la gentileza de hacer el diseño de tapa de mi libro y de regalarme algunos dibujos. Uno de ellos es este, que además me pareció genial compartir. La verdad que impactante esa frase, Germán, porque vos antes, durante la charla, hablaste del cambio de paradigma y creo que ese para mí es es el punto clave del cambio en la mirada. O sea, poder conectarme con eso de que el adicto no es que quiere estar al borde de la muerte, digamos, como cambiar esa idea, aparte me súper cierra, pero es como que no lo había pensado en esos términos nunca. Fui pasando por situaciones personales y de otros y de otras personas, de pacientes, y digo, sí, claro, es la manera de seguir acá. Pero además, fíjate, Rosana, cuánto cambia la capacidad de establecer un vínculo con alguien cuando yo dejo de pensar que esa persona se quiere morir, claro, a cuando empiezo a darme cuenta que esa persona lo que quiere es sobrevivir. La cualidad de mi vínculo y mi disponibilidad cambia totalmente. Entonces, desde esta propuesta formativa que nosotros tenemos, junto con mi amiga Norma, que se llama el vínculo terapéutico, precisamente hace referencia a eso, ¿verdad? A poder entender que la tarea de acompañamiento es con alguien que quiere vivir, no con alguien que se quiere morir. Totalmente, me encanta, gracias. Bien. Bueno, este sería como un buen momento, además de estar agradecidísimas y sí, también impactada, yo me quedé regulando también en cuestiones personales, claramente. Si la gente quiere aprovechar, los que están participando, a hacer preguntas, sería un buen momento y lo podrían ir escribiendo. Mientras esto va sucediendo, por ahí te podríamos leer algunas cuestiones que fueron poniendo algunos participantes, ¿te parece? Sí, claro, adelante. Bueno, a ver. Algunas personas marcando que la falta de límites es muy importante para construirnos como personas desde nuestros puntos de apoyo. La falta de totalmente. Y después hay otra persona acá que te escribió que también se suele pensar que para trabajar con consumidores hay que ser especialista y no tener presente que a las personas les pasan otras cosas. Sí, esa es una gran discusión, pero además a la que se agrega la idea de muchas personas de que para trabajar con adictos tenés que ser adicto, o tenés que haber sido adicto, ¿no? Esto es un obstáculo que a veces lo encontramos desde un intento de descalificación hacia los ayudadores, ¿no? Cuando el adicto te dice, vos a mí no me vas a entender porque nunca fuiste adicto. Eso por supuesto que está claro, ¿no? Y muchos de nosotros hemos vivido diálogos de este estilo, donde se resuelve muy fácil decirle, mirá, yo qué sé, yo he trabajado a personas que han hecho intentos de autoeliminación y nunca me maté, he trabajado con madres gestantes y nunca estuve embarazado. Digo, cosas que parecen ridículas, pero me parecen muy lógicas, ¿verdad? Sí creo, a ver,
primero, y esto me gustó mucho escucharlo en Brasil de referentes brasileros de la temática. Brasil, un país muy particular, donde además este tema es un tema que está muy presente a nivel político y gubernamental, no tal vez de la mejor manera, pero lo está, donde decían con claridad, haber sido adicto no te habilita para trabajar con adictos. No te lo impide, pero tampoco te lo habilita. Yo creo, sí, como en realidad no fue una pregunta de la persona, me tomo la libertad de dar mi opinión, que yo creo que ser especialista en trabajar con personas que consumen drogas implica la especialidad de trabajar con personas. Como dice Milton Romani, embajador uruguayo ante la OEA, un querido amigo, que además tuvo mucho que ver en la regulación de la ley de regulación del mercado de cannabis, él dice, los drogólogos cada vez hablamos menos de drogas. Y ese es el camino. Para trabajar con adictos no hay que saber de drogas, sí hay que saber de personas. Perfecto. Acá también preguntan, ¿qué es esto que vos dijiste de ser sanamente agresivos? Bueno, a ver cómo lo puedo resumir, ¿no? Ser sanamente, primero puede ayudar a hacer la diferencia entre lo que es la agresividad y la violencia, ¿no? Y la violencia. Son conceptos que a veces los usamos como sinónimos, pero como herramienta terapéutica yo los explico diferente. La violencia es cuando yo ejerzo fuerza para que un otro haga lo que yo quiero que haga. Una fuerza que ejerzo sobre un otro. En la agresividad y en el concepto de agresividad dental, en realidad la agresividad es la fuerza que yo pongo para que no hagan algo conmigo, para que no hagan conmigo lo que yo no quiero que hagan. Y ahí está la puesta de límites. En la puesta de límites desde el punto de vista familiar o desde la ayuda o desde el dispositivo de tratamiento, desarrollar la capacidad de agresividad es clave, porque los límites solo se ponen de una manera efectiva cuando son puestas desde la agresividad. La agresividad no implica estar con cara de enojado, ni mostrar los dientes, ni nada. Es un tema más de actitud. Perfecto. A ver, acá hay otra pregunta, y ¿qué dice? Dice, una persona que trabajó con un grupo de mujeres con sobrepeso desde esta perspectiva que compartiste, y fue muy movilizante para ellas empezar a ver la ingesta de comida como síntoma y no como la enfermedad. Absolutamente, absolutamente. Y es un cambio tan importante donde desafía nuestro entendimiento, igual que con usuarios de drogas, ¿verdad? Como escribo un caso en mi libro, cuento una anécdota con una paciente que se dio cuenta que en realidad estaba gorda para evitar que la abusaran, porque su historia de vida había tenido que ver con abusos. Entonces se cubrió de grasa y de una apariencia, ¿cómo decirlo?, estándar, una apariencia de una belleza que no encaja con el estándar que nos dicen a nosotros, ¿verdad? O sea, de esta idea de que si estoy gorda, no se van a atraer por mí. Y cuando se dio cuenta de eso, fue tal su cambio, que además era una persona bellísima previamente, pero empezó a dejar traslucir esa belleza que estaba evitando que los demás vieran para no ser abusado. Claro. Sí, sí. Cambia totalmente la mirada. Cambia totalmente. Me parece que la gente quedó un poco como en estado de shock y tengo la sensación de que las neuronas se están haciendo nuevos caminos sinápticos, ¿no? Porque es fuerte animarnos a pensarlo de esta manera implica como desafiar nuestros propios prejuicios o creencias en relación al tema. Absolutamente, bueno, y les propongo que se tengan paciencia. Esto implica un proceso digestivo también, ¿verdad? Claro. Muchas personas que asisten a los cursos que dictamos y eso, luego que superan un poco un estado de shock,
se preguntan, bueno, pero ¿y ahora cómo hago para cambiar mi forma de trabajo? Porque tengo que ir a la comunidad donde trabajo, a la clínica donde trabajo, ¿y qué les voy a decir? No, de a poquito, de a poquito. El cambio es de adentro hacia afuera. Primero, dejar que este proceso se vaya haciendo desde lo interno y desde ahí poder reflejar en mi práctica, en mi forma de trabajo ese cambio. ¿Sí? Eso lleva su tiempo, porque también pensar de esta manera es muy peligroso para algunas personas, porque les cuestiona años de trabajar de una forma y de ver esta temática de esta manera. Totalmente. Bueno, hay muchas cosas lindas que te dicen también, que trabajas con mucha pasión, Germán espectacular, muy enriquecedor, bueno, hay muchos elogios y buenas cosas sobre vos también. Gracias. Bueno, hay una pregunta, ¿te parece, Roque? Hagamos una pregunta más. Vale. Sí, sí. Dice una de las personas que está participando que se quedó pensando en esto de engordar para ser menos deseable por un abuso anterior, si aplica también al hecho de adelgazar aún con consumo importante de comida. Primero, todos sabemos que depende cada persona y la búsqueda de este problema original se tiene que hacer de manera individual. Aprovecho esto, sé que la persona que hizo la pregunta no lo está diciendo, pero yo quiero aclarar con esto. No quiere decir que todas las personas obesas han sido abusadas de niños, claro, ni que todas las personas con consumo de drogas han sido violentadas en su infancia. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Hay que buscar cada caso, pero también pienso que se refiere a la bulimia y a la anorexia, más a la bulimia, en esto de la gran ingestión de alimentos para poder devolverlos luego. Por supuesto que también corresponde a un problema original. Los trastornos de alimentación son trabajados como trastornos adictivos, porque son trastornos adictivos. Y ahí lo que hay que buscar es eso. Puede haber algo de eso. Hay personas que por situaciones lo que buscan literalmente es desaparecer, ¿no? Por ahí lo opuesto a cubrirme, sino a desaparecer, a no estar cada vez más chiquita, y además la mayoría de las veces con conductas muy infantiles y un vínculo muy infantil con sus padres, ¿no? Eso hay que trabajarlo bastante. Muy bueno, muy bueno. Bueno, maravillada. Muchas gracias, Germán, dicen, muchas gracias. Son estudiantes, espectacular la charla. Muchas gracias por la respuesta frente a esa pregunta. Preguntan cómo consiguen tu libro en México. Bueno, ahora les voy a contar un poquitito, si me permiten, rápidamente del libro. Les cuento a la querida gente de México que no sé si queda algún ejemplar. En México yo estuve 2 veces en el año, llevé las valijas hasta las orejas del libro y realmente se vendieron todos. Si quieren, entren en contacto conmigo, ahora les voy a dejar algún correo o algo, y tal vez podemos coordinar si queda algún ejemplar, tanto en Monterrey como en Ciudad de México, hacérselo llegar. Hace poquito hice llegar 3 ejemplares desde Monterrey a Ciudad de México, y bueno, espero en algún momento que puedan, ojalá se pueda editar en México, que he estado intentando eso, o llevarlos en algún momento. ¿Sí? No sé si queda alguna pregunta o ya cierro con esto del libro y les cuento un poquitito. ¿Hay más preguntas? Estoy mirando. No, me parece que no hay más preguntas. Bueno, ¿cómo se llama el libro? Así que, bueno, ahí sí. Les cuento. Está. Ahí lo puso Sí. Meli. Es el pie perfecto, es el pie perfecto. Miren, a ver si les puedo compartir aquí. Aquí. El libro se llama Soltar las muletas. Yo les cuento que una de las cosas más difíciles que me ha tocado es ponerle nombre a un libro, ¿no? Porque el nombre tiene que
Les cuento, mire, les cuento. Vieron que la webinar de hoy se llama Cuando las drogas no son el problema. Entonces, en una reunión con la editora, cuando el libro había que buscarle un título, le dije, ya tengo el título. Me dijo, ¿qué te parece? Le digo, ¿qué te parece ponerle? Cuando las drogas no son el problema, sino la solución. Y recuerdo la cara de la editora, Claro. diciendo, yo te entiendo, Germán, yo sé lo que querés decir, pero si vos querés que el libro se venda, le vas a tener que buscar otro título, porque, ¿no? Porque conceptualmente está bien. Yo creo que la droga viene a solucionar, aunque sea de manera paliativa, ese verdadero problema. Entonces, me acordé de las primeras cosas que aprendí cuando en esos años iba al servicio del Hospital Maciel, que me decían, las drogas son las muletas que un adicto utiliza para mantenerse en pie. ¿Verdad? Un concepto que en realidad me gustó mucho plasmarlo, porque en definitiva habla del sentido del consumo de droga. Y sobre todo poder verme que desde el paradigma anterior, a las personas yo solo les pedía que suelten las muletas. O sea, solo, ¿no? Y el subtítulo es De lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción. ¿Por qué? Porque también me dijeron que la palabra adicto viene de lo no dicho. Una de las acepciones, no es la única. Lo que yo me empecé a preguntar estos últimos años es, ¿será que el adicto no me dice? ¿O será que yo no escucho? ¿O será que el adicto cree que de lo único que tiene que hablar conmigo es de drogas? Entonces ahí me entré a cuestionar si era que el adicto no me decía o era que yo no estaba dispuesto a escuchar. ¿Sí? Ese libro que además, creo que se fue la pantallita, ahí yo puse, es un libro que también está editado al portugués del año pasado, editado en todo Brasil, un libro que me ha traído muchas satisfacciones y que creo que algunos ejemplares, creo que hay ahí en Argentina, no sé si Melissa tiene algunos, o haremos llegar, apenas se abra el puente, haremos llegar algunos ejemplares ahí, ¿sí? Y bueno, y ese libro tiene una propuesta que tiene que ver con esto, y con esto cierro agradeciéndoles mucho la oportunidad, ¿verdad? Que es acompañarte a soltar las muletas no como un acto de fe, no como esos pastores televangelistas que le dicen, suelta las muletas y las personas a partir de ahí, ¿no? Sino soltar las muletas desde el acompañarte con amor, el reconocimiento y la aceptación. Es invitarte a que seas cada vez más consciente del sentido que tiene, de esta pregunta gestáltica tan maravillosa, del para qué. La forma en que vos puedas encontrarle ese sentido, y ahí sí, a tu tiempo, respetando tus derechos, y esto es muy importante, vamos a buscar juntos el sentido de tu adicción. Ese ha sido mi camino de acción en estos últimos años. Me he sentido mucho mejor trabajando, esto, Rosana, que vos señalabas, ¿no? Qué diferente es trabajar con alguien que lo que quiere es morirse, a trabajar con alguien que lo que quiere es sobrevivir y estar cada vez mejor. Y eso es lo que intento transmitir en mis talleres, en mis seminarios, y en este tipo de actividades que estoy muy agradecido por compartir hoy. Muy bueno, gracias, Germán. Ya te vamos a traer al Centro Gestal en presencia. Y en Rosario creo que tenemos algunos de tus libros que Sí, nos han quedado, que Meli no nos sé ha si para quedado. vender tenemos, pero había. Hagan Cuando lo que Meli quieran con venga, ellos. cuando Meli venga nos traerá, cuando pueda viajar de Buenos Aires a Rosario, nos Yo traerá. me tengo que fijar si tengo. Yo me tengo que fijar acá si me quedaron algunos, pero si no, los hacemos llegar. Obvio, obvio. Bueno, Bueno, ¿querés, Ro, que invitemos a la gente a que prendan las camaritas para que dale. podamos ver a todos los que han participado, a los que tienen Sí, ganas, para que prendan, Germán pueda prendan. ver las caras de todos? Que te Prendan, puedan prendan. decir adiós.
Adiós. Muchas Bueno, gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos, Germán. Sabes que soy tu fan desde México. Tienes nuevo fan. Felicidades, Germán. Mi vida. Gracias. Qué bueno. Muchas Qué bueno. gracias. Desde Mercedes, Uruguay. Arriba, arriba, Uruguay. Qué bueno. Qué bueno. Muy Qué bueno. agradecidas a vos, Germán, por tu disponibilidad, por acompañarnos, por mostrarnos una manera tan distinta de abordar este tema. Muy agradecidas a todos los que se han sumado a este webinar. Amiga, ¿querés Muy anunciar los agradecidas. próximos dos? Los próximos 2 que tenemos para este mes de junio es el 19 de junio. Vamos a estar con David Pico Vila, es el apellido es Vila, que es un terapeuta gestáltico de España, que trabaja sobre la gestalt relacional, y bueno, y nos va a traer también acerca de algo de cómo la gestalt trabaja desde ese lugar. Así que va a ser el 19 de junio, a las 13 horas de Argentina y a las 18 horas de España. ¿Y el 26, amiga? Y el 26 de junio va a estar Miguel Islas, que también es psicólogo, terapeuta gestáltico, y nos va a mostrar cómo él, que se ha formado y se sigue formando con Ruela Frank en New York, que trabaja desde la psicología relacional, pero sobre todo desde la somática, cómo él despliega y aborda todo el trabajo corporal desde la gestalt. Así que bueno, Muy interesante. muy interesante. Tenemos esas 2 actividades como para terminar junio, para finalizar junio. Y para finalizar esta etapa de Sí. aislamiento social y trabajo vía Zoom. Tal cual, tal cual. Que cuando cruces el charco, Germán, cuando se pueda cruzar el charco, cruza nomás. Que te Bueno, estaremos ahí esperando. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Gracias a todos. Y bueno, Muchas gracias. Sí, vamos a subir y muchas- mandar el video también, el que se está grabando. Perfecto, ya saben cómo encontrarme en redes, a través de mi nombre, a través del vínculo terapéutico. Un correo electrónico es elvinculoterapéutico@gmail.com, y ahí quedo a las órdenes para lo que necesiten. Gracias, muy amoroso. Muy Muchas generoso. gracias a ustedes. Chao. Gracias. Hasta luego. Germán, vos quédate con nosotras, no te vayas, ¿eh? Aquí me quedo, aquí Gracias. me quedo. Espera un poquito más. Y así como todos llegan rápido, empiezan así, chum, 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 a irse. Sí, se Meli, van. también te podés quedar si querés, reina, ¿eh? O ya se fue. No sé. Me parece que sí, que ya se nos fue la Meli. ¿Sí? Ujú. Bueno. Le decimos que entre cualquier cosa. ¿Eh?